pero viene bien. Primero, lo que no es este reino. No es una religión, no es una iglesia, no es una filosofía, no es un sistema de normas y leyes a los cuales adherirse y que hay que cumplir. Tiene filosofía, tiene leyes, pero no es eso. Reino es un gobierno. Es la acción de gobernar de un rey sobre sus súbditos, sus gobernados. En este caso es una teocracia. No es democrático, ni aristocrático, ni otras cracias que se nos ocurran. En este reino no hay división de poderes. Hay un poder concentrado en una persona, que es el rey. Es un poder autoritativo, mas no autoritario. Es un poder normativo, pero es autoritativo porque señala a qué hay que adherirse, pero espera la voluntad de los... En este reino no nos guían ni siquiera meramente unos reglamentos. En este reino nos guía el rey. Lo hace por medio de la verdad y los mandamientos, pero es una guía personalizada porque en este reino el rey tiene relación con cada súbdito, relación personal. La segunda reflexión, este reino no es de acá, no es de este mundo. Jesús lo dijo, se lo dijo a Pilatos en Juan 18:36. Y así como el reino de Dios no es de este mundo, el rey de este reino no es de este mundo y los súbditos tampoco. En Juan 17, 15 y 16, el rey ruega por sus súbditos y le ruega al Padre que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Porque ellos, es decir, en el caso nuestro, nosotros, no somos del mundo como tampoco Él es del mundo. No pertenecemos ni estamos dominados por este sistema de tinieblas, por este mundo. Este reino no es de acá, no es como los sistemas de poder de este mundo, es tan diferente a ellos como la vida de la muerte y la luz de las tinieblas. ¿Se han preguntado por qué Jesús enfatizó el reino en su mensaje y luego la iglesia lo hizo con el señorío de Cristo? Y esta es una tarea para la semana. Si el Señor lo permite, por ahí se puede poner sobre la mesa en la próxima reunión dominical. Porque en realidad la iglesia no predicó el reino como el Señor. Predicó lo mismo, pero predicó el señorío de Cristo. Esto lo dejamos como tarea de reflexión. La tercera reflexión, en este reino no se expiden decretos de naturalización de ciudadanía. ¿A qué me refiero? Si yo no nací en Colombia, yo puedo vivir en Colombia, cumplir ciertos requisitos y pedir la ciudadanía. Entonces yo soy, o yo sería ciudadano colombiano, no por nacimiento, sino por opción. Me naturalizan como colombiano. No sé si allá se usa ese término, no sé. En casi todo el mundo se usa lo mismo. El reino de Dios no admite esta chance, no hay lugar para estas solicitudes de naturalización. Para entrar y estar en el reino de Dios hay que nacer ahí. No se puede uno venir de afuera y pretender conquistar, ganar, cumplir ciertos requisitos para ser ciudadano del reino. Hay que nacer ahí. Y como ya nacimos y lo hicimos en el otro reino, porque hay dos nomás,
Hay que morirse primero a ese primer nacimiento y nacer de nuevo. No se puede cambiar de reino, del de las tinieblas al reino de Dios, arreglando algunas cosas de la vida, incorporando o desechando otras. No. Hay que nacer de nuevo, no hay chance. En Juan 3, capítulo 3, el Evangelio de Juan, se lo dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo fue a él de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios. Lo avalan las señales que haces, porque nadie podría hacer estas señales si Dios no estaría con él. Y Nicodemo era un maestro de Israel, era una eminencia, y estaba reconociéndolo a Jesús como maestro, y estaba reconociendo su enseñanza como la de Dios, y manifestaba una disposición de hacer las cosas como Dios quería, una inclinación aceptando las enseñanzas de Jesús, a hacer los cambios necesarios en su vida para mejorarla con esta enseñanza. Él estaba dispuesto. Y la respuesta de Jesús pareciera algo fuera de lugar y dura. La respuesta de Jesús fue tajante. Y en el original se advierte más esto. Jesús le quiso decir con lo que le contestó: el asunto no es modificar con mis enseñanzas tu vida, mejorar la moral, establecer nuevos valores, introducir cambios, cambiar de religión, de iglesia, lo que quieras. No, el asunto es mucho más radical. Se trata de nacer de nuevo, empezar de nuevo, otra vida bajo otro gobierno. Una vida del agua que arranca del agua y del espíritu, que entre otras interpretaciones es desde la verdad y es eterna, es permanente, es espiritual. Eso también es otro motivo de reflexión, de tarea. Si no se nace de nuevo, si no se nace otra vez y para siempre, no se ve ni se puede entrar en el reino que ya llegó con Cristo. Eso lo dice en Juan 3, 3, 5 y 5. El reino es empezar de nuevo, es morir, es cortar con la vida vieja y arrancar una nueva, bajo otro gobierno y otras condiciones que no precisamente las pongo yo, ni nosotros. El experimentar esta nueva vida supone condiciones, y si no estoy dispuesto a aceptarlas, todavía sigo en la vida vieja. Así que esta vida nueva supone una disposición básica y permanente de discipulado, de aprendizaje, y este aprendizaje es siempre social, es gregario, es en compañía de otros, es en sujeción a otros, a la gran familia de los otros discípulos. La, no sé, cuarta reflexión o quinta, el reino de Dios es también, o implica también, por lo tanto, discipulado, aprendizaje, en el cual no meramente acumulo conocimientos, sino que es un aprendizaje que me va transformando la vida. En realidad me va a enseñar este aprendizaje, me va enseñando a vivir la nueva vida que tengo, porque he nacido de nuevo. Y así como los bebés, al tener vida, van aprendiendo a vivir, se van desarrollando, yo también en el reino de Dios. Nací de nuevo y ahora aprendo a vivir según esa nueva vida. Soy un discípulo. Y como mi maestro, que es el Rey, y que es nuestro amigo si hacemos lo que él nos manda, Juan 15, 14, este Rey tiene otros alumnos, este aprendizaje lo hago acompañado por y sujeto a esos otros discípulos. Ese grupo de discípulos es lo que es la iglesia, que vive el reino de Dios. La iglesia no es el reino,
es la que vive el reino, o debiera. Como aprender a vivir la nueva vida supone abandonar la vieja, este discipulado requiere de mí un ejercicio diario y constante de abandono o de muerte a lo de la vieja vida para aprender lo nuevo. Esto es a lo que Jesús se refirió en Lucas 14:27. Si no cargas tu propia cruz, es decir, si diariamente no das muerte a lo viejo y me seguís, no podés ser mi discípulo. Jesús no lo dijo en argentino, lo dijo en hebreo, pero bueno, ustedes comprenderán. También Pablo se refiere a esto en Romanos 6:11. Así que ustedes deben considerarse muertos a la tiranía del pecado y vivos solo para Dios por medio de Cristo Jesús, lo cual es libertad. Así que, resumiendo, el discípulo muere en este sentido todos los días, no para nacer de nuevo, porque ya se hizo, sino para aprender a andar en esta vida nueva de libertad. Esto es lo que nos hace cristianos. En Hechos 11:26, creo que es el único lugar, me pueden corregir, que aparece esta palabra en la Biblia, cristianos. Por primera vez en Antioquía, en Asia Menor, la gente llamó cristianos ¿a quiénes? A los discípulos de Cristo. Así que si somos exactos, no podemos ser cristianos a menos que primero seamos discípulos. Y si no somos discípulos, pues estamos todavía en el otro reino, discípulos de Cristo. La siguiente reflexión. El reino o el Señor gobernando no está en un lejano centro de poder. Y nosotros que estamos acá, nos manejamos obedeciendo la constitución del reino, que es la Biblia. Hay una constitución, hay verdad y mandamientos, hay límites establecidos para nuestro bien por el rey, hay normas que obedecer. La Biblia es necesaria, pero nosotros no somos gobernados por todas estas cosas, ni siquiera por la Biblia. Somos gobernados por el rey y seguimos su guía, lo seguimos a él. Porque la Biblia se puede entender de la manera que a uno se le dé la gana. Nosotros seguimos al rey. El rey físicamente se fue, no está. Sin embargo, lo tenemos. Ahora no físicamente, sino como otra persona. Esa otra persona es el mismo y único Dios verdadero, como lo es el Padre Dios y su Hijo Jesús, porque hay un solo Dios. Así que el reino, el gobierno, el Señor, el Rey, el Kyrios, como dice el original, está cerca. El reino de Dios está cerca, está en nosotros. Segunda Corintios 3:17 lo dice, porque el Señor, el Kyrios, el gobierno, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, del Kyrios, allí hay libertad. Es allí, en el centro de mi vida, que está el reino. El centro de poder, de gobierno, está en nosotros por el Espíritu. Y por ende está en su iglesia también, que la constituimos nosotros, los discípulos de Cristo. Desde allí, Él gobierna guiándonos, sí, por la palabra de Dios, por la Biblia, guiándonos por sus mandamientos, por la verdad que Él ha revelado, pero nos guía en una relación personal de amor y de entrega al Rey. Porque todos los que son guiados o gobernados, llevados por el Espíritu de Dios, por el Kyrios, por el Rey, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14.
Todo esto es motivo de profundizar, de reflexionar. La última, y sobre la última reflexión, sobre la cual no voy a abundar, sino que queda para más adelante, es que el reino de Dios es causal, no casual. El reino de Dios no da lugar al dualismo, es la causa. Ese concepto del yin-yang viene del infierno. Es otro de los grandes engaños de las tinieblas. Pero este es un tema, ya digo, para dejar para adelante, ¿sí? Quédense con eso, que el reino de Dios es causal, es la gran causa y no da lugar al dualismo. Termino esta breve reflexión con estas sugerencias a manera de tarea para el hogar, para esta semana, dado que tenemos tiempo, que estamos todos así en casita obligatoriamente, y se puede dar lugar para esta tarea. Recordemos que por delante pueden ir meditando sobre las otras invitaciones u órdenes del mensaje de Jesús, que es el arrepentirse y creer. Pero vuelvo a lo que tenía en mente. Si ustedes se fijan en Mateo 13, hay 7 ejemplos que explican lo que es el reino mediante parábolas. Ahí en Mateo 13 les va a sonar la frase: el reino de los cielos es semejante a. Se encuentra esta frase en los versículos 24, 31, 33, 44, 45 y 47 de Mateo 13. Si ustedes cuentan estos versículos, allí tenemos 6 parábolas que empiezan así: el reino de los cielos es semejante a, o parecido. La 7ª parábola que yo encuentro en este capítulo está al principio, en el 13:3, la parábola del sembrador, que también explica el reino, tiene que ver con el reino según lo señala el versículo 19. Y a esta parábola del sembrador yo les propongo lo siguiente: se la podría llamar la parábola del fracaso, entre comillas, del fracaso, entre comillas, del reino. ¿Podríamos llamar a esta parábola así? Esto a motivo de reflexión, ¿sí? Si vos y yo queremos ver y entrar al reino de Dios, como conclusión, tenemos que contestar primero esta pregunta: ¿quién quieres que te gobierne, que maneje tu vida? ¿A qué proyecto de vida le vas a dar tu lealtad y en el cual vas a poner todo tu empeño? Si vos y yo queremos vivir así y tener esperanza eterna, tenemos que entrar y vivir en este reino, porque solo adentro vamos a poder tener la capacidad, vamos a contar con el poder para poder vivir de esta manera. Afuera no se puede, pero para estar adentro hay que con claridad contestar esta pregunta, definirse, porque a eso nos lleva el mensaje de Jesús. El reino es así: o entras o te quedas afuera, no hay término medio. Bueno, hasta acá mi reflexión, porque si no, no hay lugar a la interacción entre todos. A ver si descubren alguna herejía escondida, algo por ahí. No, tal vez herejía no, sino
sino que, pues claro, el tiempo es corto y de hecho no se puede explicar todos los conceptos relativos al reino en menos de 30 minutos. Pero de que nos queda la reflexión sobre al menos tres cosas de las que yo fui tomando como nota, tres énfasis muy particulares, y creo que en este caso te compromete a la explicación porque, pues, no digo que hoy, sino probablemente el próximo domingo o el sucesivo. Acuérdate que no tenemos ningún problema con la continuidad del tema. La primera pregunta que yo, no pregunta, sino lo que nos mandaste a reflexionar sobre el aspecto causal y no casual del reino, creo Sí, que merece, creo que ese punto merece una explicación un poquito más amplia. Y lo otro es lo relativo al señorío de Cristo, el aspecto de cómo Dios ejerce su señorío en su reino, que nos involucra, y en la parte práctica, cómo se vive eso. Creo que tenía tres, pero creo que con lo de la parábola el aspecto de la parábola de esa implicación aparentemente negativa del reino, ¿no? Como el fracaso del reino. Entonces, yo te las dejo más, yo en lo particular, ¿no? Los hermanos pues pensarán otra cosa y la pueden decir, por supuesto, pero yo pensaría que esas tres reflexiones, al menos las que yo tengo y algunas otras que tengan los hermanos, serían como materia de reflexión para incluso el próximo domingo. Entonces, no sé, quisiera comprometerte en esa parte porque de hecho algunos sabemos algunas cosas ya de este tema del asunto del reino y vemos que no es una novedad. Es un asunto muy recurrente para nosotros y creo que la gran necesidad que tenemos hoy en día, cuando al principio hiciste la introducción, hablaste de que hay confusión, y cuando hablamos de confusión no me refiero solamente al mundo, me refiero también en el seno de la iglesia. Al día de hoy, sí. por lo que ha pasado, hay mucho cristiano confundido, pero mucho cristiano confundido. Y en el peor de los casos no saben qué hacer. Quedaron como en el aire porque no tienen donde reunirse, porque no van a ver al pastor este o al otro, y eso ha venido generando como una serie de incertidumbre y de dudas dentro del mismo seno de la iglesia. Bueno, yo digo al respecto, hay que replantear cosas. Y precisamente lo que estamos haciendo, una de las cosas que hay que replantear es el mensaje del Evangelio. Y creo que lo que acabas de hacer responde a ese replanteamiento, replantear el mensaje, replantear en qué creemos y en quién creemos, en dónde está depositada nuestra confianza, y cómo creemos y cómo entender que aún hoy, a pesar de las circunstancias, seguimos siendo hijos de Dios. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo Rey, nada se ha salido de sus manos. Seguimos funcionando como iglesia, aún hoy. Esto que estamos haciendo es el accionar de la iglesia, que nada ni nadie lo va a poder tener. ¿Ves? Y entonces, Marcelito, gracias por la introducción de este tema tan vital y tan necesario para este tiempo. Yo creo que esto que estás planteando, uno lo puede expresar de maneras un poco, no sé si llamarlas difíciles o fuera de lo común. Por ejemplo, lo de que el reino de Dios es causal, no da lugar al dualismo, o de que la parábola del sembrador se podría llegar a llamar
la parábola del fracaso, entre comillas, del reino. Y uno las presenta así porque eso da lugar a preguntas, a decir, un momento, a ver cómo es el asunto. Lo obliga a uno a pensar, cosa que muchas veces los evangélicos no están acostumbrados. No les gusta pensar mucho, ¿viste? Así que bueno, vieron, perdón. Se plantea así para justamente animar a la reflexión, a la interacción unos con otros, a los aportes, a la meditación, ¿no? Yo preferiría, porque creo que es bueno desarrollar esto, así que preferiría dejarlo para más adelante. Ahora no me acuerdo qué fue lo primero que dijiste. Si me lo podés volver a... Bueno, eran los tres, lo de la parábola, lo del causal y lo del señorío. Sí. Lo del señorío. ¿Y lo del señorío en qué sentido específico querés que...? Bueno, primero porque nosotros en el lenguaje normal, nosotros no entendemos bien, o ¿cómo te explico? Vivimos en países democráticos, ya estas figuras Claro. de la monarquía entre nosotros no existen. ¿Qué significa Claro. ser señor? ¿Qué significa cómo ejerce Dios su señorío, en este caso sobre nuestras vidas? ¿Y qué implicaciones tiene? Porque pues, en la demanda del reino es someterse al reino, someterse al señorío, pero en la práctica, como solemos decir, ¿cómo se come eso? Simplificando, podríamos decir que así como en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, no hay deliberación, hay obediencia. No es que cuando me dan una indicación, una orden, me dicen para dónde ir, me dicen cómo hay que hacer las cosas, me señalan a qué tengo que ajustarme y qué tengo que dejar. Yo puedo deliberar, pensar, tomar lo que me gusta y lo que no me gusta lo dejo de lado. No hay deliberación, hay obediencia. Se llama obediencia de vida, ¿viste? No de vida, sino de vida, con B larga. En el reino de Dios es así. No hay deliberación, hay obediencia. Si yo obedezco, soy amigo del rey, del que manda. Y el que manda es Jesús. Esa es una manera de entender el señorío. Si Jesús me dice a mí que una vez que te cases no hay vuelta atrás, el matrimonio es para toda la vida, mientras este pacto matrimonial es mientras dure la vida de ambos cónyuges, hasta que la muerte los separe, y yo no tengo dos opciones: o delibero y me pongo a pensar y digo, lo que pasa que mi caso es especial porque yo tengo tales o cuales o no sé qué atenuantes, ¿sí? Y ustedes no saben cómo es mi mujer o mi marido, que esto, que el otro. Si yo me pongo en esa, estoy desconociendo su señorío, su gobierno. Yo acepto eso y me tengo que ajustar en la práctica a eso. Lo que sí mi Señor me permite es, en casos extremos, separarme, poner distancia, porque la situación lo requiere, pero no volver a contraer otro vínculo. Eso es lo que me dice el rey. Yo lo acepto y lo vivo, lo pongo en práctica. Y así en cada una de las situaciones de la vida, ¿no? Y ni siquiera el señorío de Cristo se puede encerrar solamente a los mandamientos claros y explícitos de la palabra de Dios.
Porque como el Rey vive en mí por su espíritu, yo no sigo meramente los mandamientos, sigo al Rey, sigo al Espíritu, que es el Señor en mí. Entonces, aun cuando en los mandamientos no haya, por ejemplo, un mandamiento que diga, tú no puedes ver, por ser discípulo de Cristo, no puedes meterte en internet más de 1 hora por día. No hay un mandamiento que en la Biblia diga eso. Pero el Espíritu Santo a mí me puede decir, en tu caso, Marcelito, no mires más de 1 hora por día. Lo ha hecho con muchos hermanos, ojo. Lo ha hecho el Señor. Y uno dice, pero no hay ningún mandamiento en la palabra. No dice que es pecado ver internet, meterme en Facebook, Twitter y compañía. Sí, pero el Espíritu Santo, que es tu Rey en vos, sabe que estás amarrado a eso y necesitas liberarte. Entonces te señala pautas de liberación, de libertad. A vos, puede ser que el otro hermano tenga libertad para ver internet mediodía. No sé si se entiende. Antes era con la televisión, había hermanos que no tenían televisión, porque el Señor a ellos les indicó, no tengas televisión, porque vos te amarrás a ella. Y no la tuvieron. Y esto no es un mandamiento para todos. Es para aquellos que lo necesitan. O sea, el señorío de Cristo es personal para cada uno. No sé si se entiende el ejemplo de lo que digo. Sí, sí. O sea, uno obedece los mandamientos, pero obedece al Rey aún más allá de los mandamientos. Eso es señorío, el señorío de Cristo. O sea, es una relación muy íntima, así como la relación a nivel humano más íntima que se tiene, que es con el cónyuge, donde aunque el cónyuge no hable, yo tengo más o menos una idea de lo que le pasa. Y si no la sé, pero sé que algo le pasa. Bueno, con el Señor es lo mismo. Con el Espíritu es lo mismo. Si yo hay algo que el Señor se está dando cuenta que me hace mal, Él se contrista, el Espíritu se contrista en mí y me va a llamar la atención, me va a decir, Marcelito, ¿qué pasa acá? Y me va a indicar para dónde tengo que ir. Va más allá del mero mandamiento escrito. Hasta ahí llega el señorío. El señorío no solo demanda no adulterar, el señorío va hasta la forma en que miro. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor, no? Y así es. O sea, el señorío es completo, va desde las intenciones del corazón hasta las acciones más evidentes. No sé si explica en algo lo que preguntabas, Arturo, o lo que me quería Marcelito, una pregunta. decir. Hablaste de que Dios no era un reino autoritario, sino que dice otra palabra, pero no recuerdo cuál era, autoridad. Que no era Sí, es un poco difícil explicar esto, por eso uso las dos palabras. El reino de Dios no es autoritario, es autoritativo, o sea, marca normas, pero espera nuestra respuesta voluntaria de obediencia. No obliga por la fuerza todavía. Dios está con una mano, como decía un hermano bautista, deteniendo su ira, su castigo sobre los desobedientes, y con la otra mano extendiéndola, llamando a la obediencia, llamando a la rendición, llamando a la vida, ¿sí?
Así que por ahora es autoritativo, manda lo que hay que hacer, yo lo hago en última si quiero. Y es tan bueno este rey, que es el que manda, que él sabe que por mí mismo no puedo obedecer. Así que si yo me abro a él, se mete en mí por el Espíritu y me da el poder para obedecer también. O sea, es el Señor, el Kyrios que está en mí, que me da la capacidad de obedecer lo que él mismo me demanda. Por eso no es autoritario, no es hace esto y si no lo haces, te caigo encima con la espada y arreglátelas como puedas para obedecer. Y si no, estás frito. No, no es así. Es autoritativo en el sentido de que marca pautas inamovibles, que no las va a cambiar, pero también ofrece la posibilidad de obedecerlas y me da la capacidad para hacerlo. No sé si se entiende la... ¿Sí? Sí, 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 sí. sí, se entiende. Por ahí no es el mejor término, pero es No, lo que una pasa, manera de explicarlo, ¿no? claro, lo que pasa es que hay veces que cuando uno le habla a gente que no conoce de Dios, relacionan el reino de Dios y la autoridad de Dios como los gobiernos que concebimos ahora, que son Claro. gobiernos de abuso, que son gobiernos injustos, o también de formas agresivas que imponen sus leyes. Pero hay que concebir el reino. Sí, claro, como un Dios bueno, como un Dios que no busca el mal en Claro. nosotros, sino que todo lo que dice es en pro del bienestar de nosotros. Entonces, es concebir que la autoridad de Dios lo que nos demanda es por nosotros, por nuestro bien, por nuestro beneficio, un Dios que nos ama realmente. Y no en forma Sí. de soy egocéntrico, soy lo que yo quiera hacer, haz lo que te digo y punto. O sea, así no es el reino de Dios. Entonces, Eso es autoritarismo y ajá. es tiranía, ¿sí? Y eso es lo que no es el reino de Dios. Pero al mismo tiempo no es un reino democrático, deliberativo, donde yo veo a ver qué obedezco. Es autoritativo en ese sentido, ¿no? Marca pautas, pero por nuestro bien. Hay varios principios en el reino de Dios, pero hay un principio y que tiene que ver con que el reino de Dios no da lugar al dualismo y es causal, ¿sí? Hay un principio básico que rige en todo el universo, ¿sí? Y en todo, no hay nada que escapa a este principio del reino y que es motivo de una reflexión aparte. Y es que es el principio de la cabeza, el principio de la autoridad, ¿sí? Hay una sola fuente de autoridad en todo el universo conocido y desconocido, ¿sí? Y ese que es el rey, por eso, digamos, todo el Antiguo Testamento se podía resumir en la frase aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Bueno, ese rey que está ahí, ¿sí? Y que es la causa de todas las cosas y cualquier otra autoridad se deriva de él, por eso no hay dualismo, ese rey resulta que es padre y eso cambia todo. Mi rey es mi papá, es mi padre, pero es Dios y es rey, ¿sí? Y no se puede jugar con el rey, pero es padre, es bueno. Y el reino de Dios como la causa, porque Dios es la causa de todas las cosas, no existió nada antes que Él, ¿sí? Nunca, pero Él siempre existió, ¿sí? Y ese Dios, que es Padre, que es bueno, es el único que puede darme identidad. Fuera del reino de Dios no tengo identidad, soy un paria. De Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios creo que capítulo 3 o 4.
¿sí? Y en el original, en el griego, dice que Él es el origen de toda paternidad en los cielos y en la tierra. Es tremendo el reino de Dios y es tremendo nuestro Dios, el Rey, que se manifestó, porque a Él no lo puede ver nadie jamás, nunca lo ha visto ni puede verlo, se manifestó a través del Hijo de Jesucristo, del Mesías, de Cristo, que lo dio a conocer y nos lo va a seguir dando a conocer, morando en nosotros por su Espíritu. Algo contesta y da para adelante alguna idea, ¿no? de estos temas.